Bueno, entonces ahí tenemos médicos, enfermeras, médicos internistas, hacer gente que ya trabaja en la parte de salud renal. Como dije, hay exposiciones que las pueden encontrar en internet. Vamos a hacer más un poco de por qué existe el riñón. A ver, vamos a comenzar. Mm, organismos unicelulares Admite. viven, ustedes saben, en la piscina, en los ríos, etcétera, ¿sí? Pero cuando los organismos se van, las células se van juntando y van creando organismos pluricelulares de muchas células, las células se van especializando para hacer diferentes funciones, ¿sí? Unas células se encargarán de hacer que se mueva este organismo pluricelular, desde que, no sé, brazos, piernas, habrán que se muevan. Otros tomarán decisiones como el cerebro, el sistema nervioso, pero todos ellos, los pluricelulares, o sea, todas las múltiples células que se han unido para hacer algo más grande, algo más específico y poder sobrevivir, eh, necesitan un medio donde desarrollarse. Los unicelulares podrían estar en la piscina, podrían estar en los ríos, podrían estar en los charcos, en los lagos. Pero cuando hablamos de organismos pluricelulares, estos organismos pluricelulares, al salir, digamos así, como es la evolución del mar, tienen que llevar ese mar o ese lago, eso que lo rodea, lo tienen que llevar consigo para seguir viviendo, ¿sí? Eso que los rodeaba, tenían que llevarlo consigo. Pero al llevarlo consigo y salirse del lago, salirse de esa piscina, salirse de ese río, eso que se llevaron consigo y mientras caminaban y mientras se movían y mientras producían toxinas y mientras miraban y mientras pensaban y mientras corrían, producían toxinas. Alguien tiene que, algo, un sistema tiene que limpiar ese medio que ellos tuvieron que cargar para poder transportarse. Ese medio, la sangre, la linfa, son los líquidos Hay que que capturar la nosotros pantalla. llevamos dentro, Hay que capturar la pero que pantalla de nosotros los también al participantes. caminar, Dije correr, siete pensar, y media, las nueve y producimos media, ¿ya? toxinas, producimos desechos. Y esos desechos tienen que ser eliminados para que continúen viviendo estos organismos pluricelulares, para que continúen caminando, para que se continúen trasladando. Entonces, ese organismo, esas células que se encargan de mantener esa limpieza para que todo el organismo siga pensando, siga comiendo, siga transportándose, siga respirando, ese conjunto de células, esos tejidos que se encargan de mantener ese medio interno para todo el organismo, se llama pues nuestro sistema excretor, ¿sí? Y el principal organismo de ese sistema excretor son los riñones, que tienen que filtrar, limpiar, sacar, a veces hasta meter algunos elementos dentro de este líquido donde están todas las demás células para mantenerlo limpio, homogéneo, para mantenerlo lo más estable posible para que todas las demás células puedan seguir latiendo, puedan seguir respirando, puedan seguir mirando. Si no existiera un órgano que limpia todo este líquido donde nosotros caminamos, nos vestimos, escuchamos, moriríamos. O sea, las células que están ahí morirían. Entonces, es una función importante la que hace el sistema excretor, el sistema urinario, el riñón, de mantener ese medio donde todas las demás células viven, donde todas las demás células están haciendo su función. La que ustedes imaginen, cargar, mover los músculos,
la sangre, la vista, el cerebro, el hígado, el intestino, los riñones, el vaso, los pulmones y todo está nadando en un ¿Cómo? líquido, y este líquido donde está nadando tiene que ser mantenido lo más estable posible. Tiene que tener una cantidad de sodio adecuada, una cantidad de potasio adecuada, una cantidad de cloro, calcio, fósforo adecuada. Quien se encarga en mayor parte es nuestro riñón, ¿sí? Es uno de los que se encargan, el más importante. También, por supuesto, está el pulmón, el hígado y los intestinos, que también eliminan, ¿sí? Pero el principal es el riñoncito, del cual vamos a hablar hoy día. Entonces vamos a compartir pantalla para comenzar a... Lo pueden ver, si no lo ven, entonces el riñón, son dos riñones los que tenemos, uno a cada lado. Estos riñones se encuentran protegidos en parte por las costillas, se encuentran entre T12 y L2. Estos riñoncitos, Dios nos los ha dado con un poco más de función, porque durante la vida se dañan rápidamente. Los hipertensos, los diabéticos, los que fuman cigarrillos, se les daña más rápido el riñón. Generalmente el riñón madura al segundo año de vida, o sea, miren qué interesante. El riñoncito va madurando, va multiplicándose, va tomando su función después de nacer, o sea, sigue multiplicándose, siguen madurando sus glomérulos, y un niño que puede nacer con una función, una depuración, digamos así, o una función de un 20-30%, sigue aumentando su función renal hasta los 2 años. Más o menos a los 2 años es cuando ya el riñón está, digamos así, al 100%. Se mantiene así al 100% hasta los 35 años. Y a partir de los 35 años el riñoncito comienza a perder su función renal 1% por año. Vuelvo a repetirlo, entonces el riñón de un recién nacido nace con un 20-30% de su función renal, y llega a su culmen, a su cima máxima a los 2 años, donde ya está en el 100%, y es a partir de los 35 años en que comienza a envejecer el riñoncito, vuelvo a repetir, 1% por año, hasta que uno fallece, ¿sí? Ahora, estos datos que les digo son datos al 95%, como dicen las encuestas, al 95% de la población. Hay personas que están hasta los 80 años y están al 100% de su función renal, y hay personas que mucho antes se envejecen, ¿sí? Sus riñoncitos. Por ejemplo, un dato interesante es que los hipertensos mal controlados, más o menos, cuando son hipertensos mal controlados, su función renal disminuye 5% por año. 4 y 5%, estamos hablando de números redondos, ¿sí? Mientras que un diabético mal controlado puede disminuir su función renal 8 o 10% por año. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, los riñones maduran dentro del útero de su mamá, nacen y siguen madurando, siguen multiplicándose, madurando sus glomérulos, hasta que llega un momento que es el momento culmen, que es a los 2 años están al 100%, ¿sí? Se mantienen así hasta los 35 años, y de ahí comienza a disminuir la función renal 1% por año. Vuelvo a repetir, es un promedio. Algunas enfermedades hacen que el riñón envejezca más rápido, como la hipertensión, que en promedio es 5% por año que envejece, y la diabetes en aproximadamente 10% por año, que hacen que, por ejemplo, se envejezca más rápido el riñón, ¿sí? Por supuesto, fumar también daña los riñones, tener gota también daña los riñones, y uso de antibióticos también dañan los riñones, algunos antibióticos, ¿sí? Que pueden dañar los riñones, y etcétera. ¿Ya? Datos interesantes en esto de nuestros riñoncitos que están ahí, que los pueden ver.
es que los prematuros, por ahí he escuchado a una enfermera que trabaja en neonato, los hindúes en el año 2000 más o menos hicieron un estudio muy bonito, o sea, que a mí me dio un poco de envidia porque es un estudio sencillo de hacer y lo hicieron los hindúes sin tener mucha tecnología, igual que nosotros, ¿sí? Ellos hicieron un seguimiento fácil, o sea, los recién nacidos, ahí está la enfermera, creo que tienen recién nacidos, los prematuros y los que nacieron con una gestación normal, ¿sí? A término. Los prematuros y de acuerdo al peso. Bien, los niños que nacieron con menos de 2 kilos y los niños que nacieron con su peso normal. Los siguieron y se dieron cuenta que los niños que habían nacido con peso bajo tenían más riesgo de enfermedad renal crónica, 30% más. O sea, un tercio más de probabilidades de que tuvieran un problema renal. Y eso es parte de la madurez. Ya después los estudios demostrarían que esta madurez intrauterina, o sea, no puede ser, una vez que salen del útero de su mamá, esta madurez no se puede reemplazar. ¿Sí? Este crecimiento, esta madurez que están dentro del útero de la mamá, por más que hagamos lo que hagamos hasta el momento, sí se ve alterada, o sea, no se desarrollan fuera del útero tan bien como si se desarrollaran dentro del útero. Y esto no solamente se ha demostrado en riñones, sino también en diabetes, ¿no? La cantidad de células beta, o sea, de páncreas, de células beta que produce insulina, el número de células es mucho menor en los niños a término que en los niños prematuros que nacieron, antes de tiempo, prematuros, pues, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, esta maduración intrauterina nunca, hasta el momento, no ha podido ser reemplazada por la tecnología humana y lo que no se maduró intrauterinamente, al final, al nacer, madurará algo, como les dije, pero no será lo mismo, pues, que haber terminado su crecimiento y su maduración intrauterina. Entonces, este estudio del 2000, más o menos, fue un estudio que dio la vuelta al mundo y que después hizo que se hicieran estudios en páncreas y que, bueno, lo hicieron hindúes y que algo que se puede hacer en Moyobamba, en Rioja, así que no es nada del otro mundo, seguir a un paciente, irse al histórico y ver cómo están ahorita la función renal con una creatinina, una depuración de creatinina, una proteinuria, no albuminuria, ¿sí? Y fue un boom en los congresos que se dieron en el 2000, 2001. ¿Ya? Entonces, ahí están los riñoncitos, son dos preguntas o de cosas interesantes sobre nuestros amados riñones, es que los, los donantes, disculpen que me meta a trasplante, pero me encanta, los donantes, cuando donan, sacamos los dos riñones, se darán cuenta que el riñón izquierdo tiene la vena más larga y el riñón derecho, detalle, ¿sí? Tiene la vena más corta. Por eso cuando los riñones son retirados del paciente fallecido que está en muerte cerebral, el riñón derecho se tiene que cortar con un poco de vena cava para poder ampliar la vena. Y el riñón izquierdo, no, pues se corta solamente la vena renal izquierda, pero la vena renal derecha se corta con un poquito de vena cava para poder alargarla y poder implantar. Otra cosa interesante es que cuando trasplantamos, ponemos en el receptor un riñón. O sea, este paciente, esta foto que estamos viendo, daría vida a dos, o sacaría de diálisis y daría vida a dos pacientes, ¿sí? Cada riñón va a un receptor diferente, ¿ya? ¿Y dónde va el riñón? También es algo importante porque en Rioja sí ya tienen, en emergencia han atendido un paciente trasplantado hace poco, el señor Conchedet. Ya llegó, está muy bien por si acaso, le hemos dado de alta y está por regresar a Rioja. En verdad creo que es de Moyobamba, pero lo llevaron a Rioja hace 2 semanas. Bueno, el riñoncito trasplantado, no es que sacamos el riñón malo y le ponemos ahí el riñón bueno, no. El riñón trasplantado va hacia la parte inferior. O sea, el riñón trasplantado se va hacia la ingle, ¿sí? Ahí en la ilíaca, va bien la aorta se divide en dos lados.
y es en uno de los costados, o sea, debajo del riñón, por encima del psoas. En la ilíaca es donde nosotros colocamos al riñón trasplantado y solamente ponemos un riñón en cada paciente, ¿sí? Un riñón en cada paciente. Damos vida a dos receptores. Un donante, cada riñón va a una persona diferente, ¿sí? Ok. Eh, Ahí podemos ver los tamaños. Interesante los tamaños. También el tamaño normal es de 9 a 12 centímetros, de 10 a 12 centímetros. Y cosas interesantes, tanto que vamos a hablar del riñón. En un paciente hipertenso, los riñones disminuyen su tamaño, a diferencia de un paciente diabético. Lo explico un poco más lentamente. Tengo un paciente diabético en diálisis que no orina hace 5 años, le hago una ecografía y el tamaño del riñón es normal. Entonces, les pasará a ustedes de que dice el ecografista puede decir tamaño del riñón, tamaños normales. Le llevan la ecografía a algunos de ustedes, un diabético, mi riñón me han dicho que está bien. Pues vuelvo a repetir, o sea, en un paciente con diabetes el riñón no cambia mucho el tamaño. Por supuesto que estará más blanquito, más hiperecogénico, perderá la diferenciación córtico-medular, pero el tamaño va a ser normal. A mí sí me ha pasado con mis pacientes, dos, tres, que me vienen con una ecografía en la calle diciendo tamaño normal. Pero el paciente no orina o el paciente está pues mal, si ya quiere entrar, ya necesita entrar a diálisis. Entonces, recordar que en un diabético el tamaño del riñón no varía mucho. Entonces, una ecografía a una persona que no la sepa interpretar, no la sepa hacer, puede traer conjeturas erróneas, ¿sí? A diferencia de un hipertenso, sí, ya cuando hay disminución de la función renal, el riñoncito se va poniendo más pequeñito, se va reduciendo el tamaño, 9, 8, 7 centímetros. Ok, entonces eso hay que recordarlo. Y para el diagnóstico, ¿sí? Entonces, llega un paciente diabético con, no sé, pues 7 de creatinina, 200 de urea, y llama la atención de que el paciente no está muy hinchado y que le hago una ecografía renal y sus riñones son pequeños. Entonces, rápidamente el médico dice, diabético, nefropatía diabética, se malogra el riñón por la diabetes. Tenemos que parar un poco porque si yo encuentro que el riñón es pequeño, ya me llama la atención y tengo que investigar si en verdad el problema es diabetes. ¿Sí? Y hipertenso, sí, soy hipertenso. ¿Cuántos años? 15 años de hipertenso, mal controlado. Entonces, si bien un paciente es diabético, no siempre su problema renal es nefropatía diabética. ¿Sí? Puede ser que tenga pues hipertensión y que sea la hipertensión la que ha primado, la que ha tenido más jerarquía en destruir el riñón. O decirlo de otra forma, o sea, puede ser un paciente diabético que viene, no está hinchado, llega con 300 de urea, le hago una ecografía y encuentro riñones poliquísticos. Un montón de riñones así, de quistes en los riñones, en ambos riñones. ¿Qué habrá dañado el riñón? ¿La diabetes o los riñones poliquísticos? Si el paciente está deshinchado, o sea, no tiene mucho edema, han sido los riñones poliquísticos. Ahorita les explico por qué. Pero si el paciente viene hinchado como un globo, es la diabetes. Es en general, ¿sí? ¿Por qué? Qué importante es el tamaño del riñón, ¿sí? El daño por diabetes, la nefropatía diabética generalmente es un daño glomerular que va con un síndrome nefrótico. Bueno, traduciendo para los que no somos médicos, la diabetes, cuando la diabetes daña el riñón, lo que produce es espuma en la orina, provoca que el paciente se hinche como un globo las piernas, la barriga, después la cara y después los pulmones con agua. El paciente viene hinchado. Es muy probable que sea o sea, si es diabético, que sea por nefropatía diabética. Por otro lado, por ejemplo, riñones poliquísticos. El paciente con riñones poliquísticos, bueno, y el diabético va ¿por qué? Porque está hinchado, por eso va al médico, por eso va a la emergencia. Pero el paciente con riñones poliquísticos, o el paciente con hipertensión, o el paciente con gota,
Es un paciente que va ya a emergencia, no porque esté hinchado, es un paciente que va porque está urémico, o sea, nauseoso, pálido, vomitando, y que le falte el aire, pero no esté hinchado, ¿sí? Es una disnea por acidosis. Entonces, un paciente que en emergencia, tú dices, orina, sí, yo orino, le sacan la creatinina, 300 de creatinina, te queda 300 de urea, creatinina 16, 15, pero yo orino, dice el paciente. Entonces, le hacen una ecografía y encuentran que en hipertensión el riñón está pequeñito, ¿sí? Es un riñón pequeño, porque los pacientes con hipertensión, con riñones poliquísticos, orinan hasta el final, entran a diálisis y orinan también un tiempo más. Mientras que el paciente diabético, que le hago la ecografía y el riñón está normal, es un paciente que va a emergencia, nuevamente les comento, porque está hinchado, porque no orina, porque está como un globo. Va por eso emergencia. Tú le tomas la creatinina 2, 3 de creatinina a lo mucho, urea 120, 100, y el paciente parece que necesita diálisis porque está como un globo, ¿sí? Entonces, importante la ecografía, importante ver el tamaño del riñón para definir más o menos qué es el paciente, ¿sí? Qué es lo que tiene. Que quizás no podemos hacer mucho en Río como Yoma, pero por lo menos sí puedo tener una idea de que el paciente, si es diabético y está hinchado y es nefropatía diabética, o sea, un daño renal por diabetes, ahí los que están en salud renal, o sea, yo automáticamente tengo que mandarlo al oftalmólogo, ¿sí? Porque el 80% de las nefropatías diabéticas, o sea, cuando se daña el riñón por diabetes, 80-90% también hay un daño en la vista. Es así. Y el daño en la vista, al ser un daño no proliferativo o proliferativo, un daño X, el 50% de las veces, el 70% de las veces, sí existe tratamiento. O sea, no le salvaré el riñón porque una nefropatía diabética hinchada y que está muy mal, detendré el daño lo máximo que pueda y quizás ya llegue muy mal si tiene más de 3 de creatinina o algunos factores de no orinará o hemoglobina menos de 9, de 10, pero sí te puedo salvar con más, entre comillas, más facilidad la vista, ¿sí? Porque la retinopatía, o sea, el problema de la vista por diabetes, que va muy asociado al problema renal, sí tiene tratamiento. O sea, sí hay un tratamiento en la mayoría de los casos, no es mi tema, pero sí existe un tratamiento, que es más, el Seguro Social está comenzando a dar, que es Avastin, ¿sí? Para los médicos, Avastin son inyecciones, hay que ver si la retinopatía es proliferativa o no proliferativa, y si es no proliferativa, pues le va a ir muy bien con el Avastin, ¿sí? Se va muy, muy bien. 70% de las nefropatías diabéticas con retinopatía diabética no proliferativa que sí tiene un tratamiento. Ya, entonces, recapitulando, el riñoncito son dos, desde el intrauterino van madurando. Si cortamos esa maduración intrauterina no se puede recuperar, ¿sí? Siempre va a haber un daño en el futuro. Los riñones fuera del útero siguen madurando hasta los 2 años. A partir de los 35 comienzan a disminuir su función y hay factores que lo envejecen más rápido, como la diabetes y la hipertensión. El tamaño del riñón sí es importante para el diagnóstico. Los problemas tubulointersticiales como hipertensión y riñones poliquísticos y gota hacen que el riñón se disminuya de tamaño, pero aquellos daños glomerulares con síndrome nefrótico, sobre todo, ya sea nefropatía diabética, en principal en los casos, el tamaño del riñón no se altera mucho. ¿Ok? Bueno, el tamaño. La circulación sanguínea, bueno, para saber, generalmente una arteria y una vena, a veces hay dos venas, a veces hay dos arterias, hasta tres arterias. Estas arterias se dividen en ramas segmentarias, se siguen dividiendo en interlobares, después hacen un arco, que es la arteria arcuata, están las interlobulares, ahí la sangre entonces llega hasta la corteza, hasta el borde del riñón, donde aparecen los glomérulos, ¿sí? Y el glomérulo no es nada más que la sangre pasa, imagínense que pasa a un cernidor, digámoslo así, comenzando con esa idea, un cernidor donde la sangre pasa y se cola, se filtra, como una tela que filtra,
que filtra las cosas malas hacia la orina y la sangre sigue circulando, ¿sí? Y como en todo cernidor o filtro de tela, tiene que haber una presión, ¿sí? Entonces, entra la sangre al glomérulo y aumenta la presión para que se pueda filtrar en el glomérulo como una tela, filtra, sale lo malo y la sangre sigue circulando, ¿sí? Este lugar donde se filtra exactamente se llama la nefrona y exactamente en el glomérulo, ¿sí? Que está en la parte final de la corteza. Ahí está nuestro riñón, un riñón de tamaño normal, el derecho, y en el lado izquierdo tenemos un riñón normal, y en el lado derecho de nuestra pantalla tenemos un riñón pequeño, blanco, ¿sí? Un hipertenso, muy probablemente, ¿sí? Entonces, qué importante es hacer una ecografía ahí en Moyobamba, en Rioja, y tener una idea, ¿sí? Un riñón normal, si ustedes se fijan en el lado izquierdo, el riñón que está en el lado izquierdo, que mide 11 centímetros, se fijarán que se puede mirar la parte blanca, que están los vasos sanguíneos, la grasa, está la médula donde están esas manchas negritas, donde están las pirámides, y en el borde está la corteza, ¿sí? Mientras que en el otro lado, el otro riñón es pequeño, blanco, tamaño de 7 centímetros, ¿sí? Más o menos ese es el glomérulo, es donde entra la sangre y sale la sangre, y en medio hay como una, digamos así, células que van a ser como una tela que, por donde van a filtrar la sangre, ¿sí? Esta tela, esta malla que envuelve a las arterias, a esta arteria que entra y que sale, esta arteria aferente y eferente, esta arteria que viene y que sale, o sea, hay una malla que lo envuelve, esta malla como una tela que se crea para filtrarse, esta malla está creada por unas células especiales, unas células llamadas podocitos, ¿sí? Podocitos porque, miremos la microscopía electrónica, se crea una tela, una malla, formada por los piececitos o por las prolongaciones de estas células, ¿sí? Que envuelven y que crean, vuelvo a repetir, como una malla alrededor de la arteria, y en esta malla se cierne, digamos, se filtra la sustancia, ¿sí? Lo que se filtra al día es bastante, o sea, lo que se filtra son como 180 litros al día, y al final orinamos 1 litro, 2 litros, ¿sí? Pero lo que pasa y se filtra por esta malla, por este filtro, por este cernidor, es 180 litros, que al final entran, salen, los líquidos se reabsorben, se producen bicarbonato y otras sustancias y se excreta otras, ¿sí? Se excreta más fósforo, se excreta nitrógeno, se excreta más. Entonces, estas piececitos, esta malla que la forman estas células, ¿sí? Esta malla que forman las células, bueno, se trató de esquematizar que este grosor de esta malla está formado por varias capas, ¿sí? Que no solamente una capa, sino son varias capas que forman este cernidor, esta malla. Sobre todo para poder conversar si el problema es del podocito, que les comentaba que hacía esta malla, o si el problema es de la misma arteria, o de lo que está entre el podocito y la arteria, ¿sí? Hay enfermedades que atacan el podocito, podocitopatías como esclerosis focal segmentaria, nefrinas, podocinas. Hay otras enfermedades que atacan el endotelio, como va a ser pues, el lupus, como es las vasculitis, ¿sí? Entonces, también nos ayuda para distinguir de dónde viene la enfermedad. Entonces, esta malla, vuelvo a repetir, esta tela, este filtro, este cernidor, tiene pues en general 3 capas, ¿sí? La del podocito, la del endotelio de la arteria y la capa que está en medio de ellos, ¿sí? Que es la lámina basal. Entonces, digamos así que podemos distinguir 3 partes de esta malla. ¿Y por qué me conviene distinguir y por qué lo he distinguido y por qué se hace ese esquema? Porque hay enfermedades que atacan al podocito, enfermedades que atacan al endotelio, como las vasculitis,
como los lupus, ¿sí? Y pues hay enfermedades de la lámina basal, son poco conocidas, pero sobre todo anticuerpos que pueden crearse contra la lámina basal, ¿sí? Contra el colágeno de la membrana basal. Bueno, entonces este diafragma, que lo podemos esquematizar de otra manera, no solamente tiene tres capas, ¿sí? Como uno, bueno, tiene tres capas, pero no es tan sencillo como si solamente tiene tres capas. Nos podemos complicar la existencia diciendo que hay un montón de proteínas, de enlaces, de transmisores que se encuentran entre los podocitos y la membrana basal, ¿sí? Y de ahí aparecen un montón de enfermedades, como enfermedades de nefrina, enfermedades que están relacionadas a NEF1, NEF2, sobre todo congénitas, familiares, ¿sí? Eh, Ahora, en esta entrada y salida de la sangre existen sensores, ¿sí? Sensores que me pueden decir a mí también que, oye, hay poca sangre, hay una hipotensión. No solamente estoy sensando si es que estoy filtrando, porque cuando hay una baja presión, yo no filtro, ¿sí? No hay la fuerza para filtrar la sangre. Entonces, como estoy sensando que no hay mucha fuerza, que no hay mucha presión, porque no estoy filtrando nada, no estoy orinando nada, porque pues me desangré, porque tengo una hemorragia, porque estoy deshidratado. Entonces, el glomérulo también sensa que no está filtrando, sensa que hay baja presión. Lo primero que trata es aumentar la presión en el glomérulo. Pero, pero si no es suficiente, comienza ya a producir algunas sustancias para aumentar la presión en todo el cuerpo. Entonces hay hipertensión, o sea, el sensor y donde se produce la renina, que al final va a ser que haya hipertensión y más retención de sodio, es justo en el sensor, digamos así, de este filtro, ¿sí? Entonces, el filtro, este sensor, es la mácula densa, que va a estar sensando si hay hipotensiones, si está filtrando poco, si está llegando poco sodio o mucho sodio está saliendo. Entonces, trata de regular que la filtración sea constante, que la presión sea constante, pero cuando ya llega un momento, comienza pues no solamente a influenciar en el glomérulo, sino en todo el cuerpo y produce hipertensión, ¿sí? Entonces, bueno, como les comentaba, se necesita una presión para poder filtrar. Igual como cuando yo quiero escurrir algo, yo quiero una tela, quiero escurrir, necesito ponerle presión. Cuando no hay esa presión, no se filtra nada. Entonces, esta presión es una presión hidrostática, que es la hipertensión, la presión arterial, pero también hay otras presiones como son eh, las proteínas, ¿sí? Que también tienen una presión en que influye en la filtración. Y lo que les comentaba, o sea, las hipotensiones y baja la presión arterial, el glomérulo intenta cerrar la salida para que aumente la presión, ¿sí? Si yo no tengo presión, no va a haber filtración. Entonces, cuando la mácula densa comienza a sensar que hay hipotensión, que hay poca sangre, que hay poco sangre que está llegando, comienza a contraer la salida para que la presión aumente dentro de este filtro, ¿sí? Bueno, hay sustancias, como ya les he dicho, que se filtran, que se reabsorben y que se secretan, ¿sí? Ese riñón no solamente es un filtro, eso es lo que va a esta lámina. No solamente estamos filtrando, solo es filtrar y nada más. Los 180 litros que se filtran, no los orinamos. Se reabsorbe agua, se reabsorben proteínas, algunas sustancias, aminoácidos sobre todo tratamos de recuperarlos, y agua, y al final sería una orina de 1 litro, 2 litros, pero que es una orina que también le hemos aumentado hidrogeniones, nitrógeno, potasio, ¿sí? Entonces, no se mira bien acá, pero el riñoncito tiene varias funciones. Uno, como les dije, es mantener el balance hídrico, cuánta agua boto, tomo más agua, orino más, ¿sí? Pero también en este momento de producir orina, también estoy produciendo bicarbonato para mantener un medio ácido. Acá nos tenemos un ratito para conversar, que el envejecimiento es acidosis, ¿sí? Entonces, la oxidación, los que manejan un poco de química, yo
voy oxidando, y si sigo oxidando, lo convierte en alcohol, y el alcohol se sigue oxidando y se convierte en ácido, ¿sí? Entonces, la oxidación es un proceso de acidificación en los metales, en las frutas, en los seres vivos, ¿sí? Entonces, el cuerpo tiende a envejecer, digamos, tiende a oxidarse, tiende a acidificarse. Entonces, alguien tiene que contrarrestar la acidificación que aparece en la naturaleza. Como digo, tanto en el hierro, en los metales, tanto en las frutas, en los vegetales, como en nosotros mismos. El mismo hecho de vivir es una oxidación, y la oxidación es una acidificación. Entonces, quien contrarresta, quien produce el contrapeso de la acidificación es el bicarbonato, y quien produce bicarbonato es el riñón, ¿sí? El riñón es el que produce el bicarbonato. Es por eso que una de las primeras funciones que tratamos de suplir y que ayuda mucho, que es fácil, es dar bicarbonato por vía oral, ¿sí? Entonces, para los pacientes, los médicos que están presentes, desde el estadio 3A, 3B, debemos comenzar a dar bicarbonato a los pacientes. Disminuye la progresión de la enfermedad renal, y sobre todo en pacientes que tienen un problema túbulo intersticial. Sí, porque sabemos que en el túbulo intersticial no se produce el bicarbonato. Si yo tengo un problema túbulo intersticial, que significa hipertensión, gota, que significa riñones poliquísticos, es lo primero que se daña es el túbulo, y es lo que se va a producir es una disminución de bicarbonato. Entonces hay que suplir bicarbonato. Eso no significa que un diabético no, también hay que hacerlo, ¿sí? Pero se va a notar mucho, el cambio mucho más en estos pacientes con acidosis metabólica, con disminución de bicarbonato. Le das un poco de bicarbonato y le das, ¿cuánto de bicarbonato? Ahí está, bueno. Muy buena pregunta. No sé quién levantó la mano, no, nadie. Bueno, 3, 4 gramos por día. Y hay que recordar que es poco, es una cucharita, ni siquiera una cucharita, es medio, 3 cuartos de cucharita al día. Y generalmente nosotros lo dividimos en 1 o 2 gramos en la mañana, 1 o 2 gramos en la tarde, que traducido al castellano significa un cuarto de cucharita de té en la mañana y un cuarto de cucharita de té en la tarde. Bueno, si uno quiere ser más específico, mejor es con el estómago vacío, o sea, 10 de la mañana o 4 de la tarde. La verdad que es bien difícil. Yo he sido un paciente y tener un horario de medicamentos, basta con 2 o 3, ¿sí? Ya los estudios también han dicho que si nosotros ponemos muchos medicamentos, a partir del tercer medicamento, solo la mitad de las personas lo cumplen. Entonces, yo generalmente digo, bicarbonato, un cuarto de cucharita en la mañana, momentos antes del desayuno, mientras prepara, y antes de acostarse otra media, un cuarto de cucharita, ¿sí? De té. Bueno, también el riñoncito mantiene la homeostasis, o sea, también produce glucosa, eso hay que ser importante, o sea, 20-30% de la glucosa que se produce en estrés es producida por el riñón, o sea, no solamente la glucosa la produce el, el hígado, ¿sí? Sino también la produce el hígado y los músculos, sino que también la produce el riñoncito, 20-30%. Por eso que son menos tolerantes y hacen más hipoglicemia. Aparte de muchas razones por las que hacen hipoglicemia, es que también al estar el riñoncito ya deteriorado se produce menos glucosa, ¿sí? Hay reabsorción de aminoácidos, hay excreción de electrolitos, producción de bicarbonato. Eh, Hay excreción de desechos metabólicos, pues obvio, ¿sí? Urea, creatinina, que salen por la orina. Al igual que fósforo, acá también hay que tener que la excreción de desechos metabólicos, uno de los que se desecha, los electrolitos, es el fósforo, ¿ya? Hay secreción de hormonas, obvio, si yo controlo, una cosa fácil, ¿sí? Si yo controlo la orina y cuánto voy a orinar, o mucho o poco, tengo que tener una hormona que controle la cantidad de agua que boto. Eso se llama diuresis. Entonces hay la hormona, hay un feedback con la hormona antidiurética del cerebro. Hay también, si estoy botando mucho calcio, mucho fósforo, pues el riñón ayuda a la activación de la vitamina D, ¿sí? Una parte de activar la piel con sol, y otra parte, una segunda activación se da en el riñoncito. Como el riñón bota sal, porque se me acaba de limpiar, y la sal, a mi parecer, creo que no está en los libros aún, pero ya se ha conversado con muchas
colegas nefrólogos, o sea, la sal es la toxina del siglo XX, ¿sí? Del siglo XXI. O sea, la sal es una toxina. Quien come más sal, tiene el riñón, tiene que botar más sal. Y si mi riñón genéticamente no puede botar mucha sal, si yo como sal, comienzo a ser hipertenso al final, ¿sí? O sea, la sal es una toxina, hay que recordarlo, y sobre todo ahora que todo está en conservas, todo está embotellado, hay una gran cantidad de sal en la dieta, una sal oculta, que está pues en las conservas de atún, que está hasta en la gelatina, que está en el agua mineral, que está en la gaseosa, que está en el queso, la sal que está hasta en las habas saladas, que está en las galletas, hasta las galletas dulces tienen sal. Entonces, y es rica, pues. ¿Para qué vamos a negarlos? O sea, la sal es rica, pero es una toxina. Entonces, si el riñón no controla bien esta toxina, se produce una hipertensión. Ustedes le quitan la sal a un paciente hipertenso y yo diría que en el Perú por lo menos un tercio de los pacientes se arreglan sin pastillas, solamente quitándoles la sal, ¿sí? Yo he tenido casos de cocineras en restaurantes, dueñas de restaurantes, que son hipertensas solamente por tomar agua San Mateo. Y no es que esté en contra del agua San Mateo, es muy rica, como dicen. Pero el agua San Mateo es un agua mineral que tiene 3 veces más sal que el agua potable. Entonces, la gente, bueno, no sé, acá en Chiclayo, va cocinando y va tomando su agua San Mateo. Y son hipertensas por agua San Mateo. Entonces, y otra gente que también son hipertensas pues, por comer muchas habas saladas o son hipertensas por comer gelatina, que acá también la toman como agua de tiempo, no sé qué así, comienzan a tomar el agua o por tomar muchas conservas. Entonces, importantísimo recordar esto, no lo van a encontrar en los libros, pero ya se está conversando de que una de las toxinas de este siglo va a ser la sal, ¿sí? Y es más, o sea, ya en otros países van a encontrar ustedes agua libre de sal, conservas, atunes, conservas libres de sal, o sea, tienen su, no será un octógono, pero sí tienen su marquita, así como dicen libre de gluten, que están saliendo productos libres de sal, ¿sí? Y bueno, ya hay gente media exagerada como yo que, bueno, trata de tomar agua sin sal, ¿sí? Bueno, y bueno, está lo que contaba también la síntesis de vitamina, la activación de la vitamina D, ¿sí? Hay un montón de funciones que el riñón no solamente sirve para producir orina, sino también para otras funciones más, ¿ya? Entonces, hasta acá más o menos revisando un poquito las funciones del riñoncito, teniendo una vista general de por qué existe un riñón y qué es lo que hace, que es mantener la homeostasis, ¿sí? Mantener que todas las células estén, el resto de células estén nadando en un líquido adecuado, ¿sí? Que estén nadando, que estén viviendo, las células del cerebro, las células del hígado, las células del pulmón, que estén viviendo en un adecuado medio. Y ese medio, quien lo mantiene es el riñón, ¿sí? El riñón es el principal, también el pulmón, también el hígado, como manejarlo, y es el intestino, ¿sí? Pero el principal que mantiene ese medio, esa piscina, ese líquido donde están todas las demás células, el principal órgano que lo mantiene es el riñón, ¿ya? Bueno, recordar después que el hombre es mayoritariamente agua, ¿sí? Es un fanático de Star Trek y cuando una especie alienígena en Star Trek apareció y dijo, ¿qué son los humanos? Le dijo, parecen globos de agua. Y en verdad, pues somos como 70% agua, ¿sí? Y un bebé recién nacido, ahí los neonatos, la licenciada que trabaja en neonatología, son mucho más, 80% agua, ¿sí? Y ahí los geriátricos, 60% agua, o sea, nos vamos secando como pasitas, pero aún así, a pesar de eso, mayoritariamente somos agua, donde nadan nuestras células, de la vista, del oído, del gusto, los pulmones, el corazón, están nadando en líquido, y ese líquido, vuelvo a repetir, tiene que ser regulado por el riñón principalmente, y no solamente es agua, ¿sí? Sino electrolitos, sal,
mantener una presión adecuada del cuerpo humano para poder filtrar bien. Este filtro, esta malla está formada sobre todo por 3 capas. Los podocitos son las células que también producen, sobre todo son las que producen esta malla. Los riñoncitos son 2 en todos, en los trasplantados solamente son 1, los que funciona. Bueno, sería 3 y los 2 antiguos y el riñón que le ponemos. El tamaño del riñón es importante y hay que saber cómo nos ayuda para el diagnóstico. ¿Sí? Recuerda que los riñones tubulointersticiales tienen riñones pequeños, los riñones glomerulares, como la nefropatía diabética, mantienen riñones grandes. Los riñoncitos son 2. Diosito nos ha dado un poquito más de riñón porque sabía que íbamos a ser hipertensos, diabéticos. Nos iba a gustar la sal, nos iba a gustar el cigarrillo y que íbamos a envejecer más rápido en nuestros riñones que nosotros mismos. Entonces tenemos un poquito más de riñón que si lo podemos cuidar vamos a llegar bien hasta la vejez. Bueno, no sé si ustedes tendrán alguna pregunta hasta ahí. ¿Hay alguien vivo en el otro lado? ¿Cómo vamos? Generalmente vamos a hacer en presentaciones de 45 a 50 minutos y descansamos 15, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Toc, 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 toc. ¿Alguien por el otro lado vivo? ¿Cómo están? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces descansemos unos 10 minutos, 15 minutos, ¿ya? Ya, doctor. Doctor, buenas ¿Qué tal? noches. Una preguntita. Mire, hace unos días me hicieron una tomografía abdominal ¿Ya? y bueno, me dijeron que tengo un quiste en cada riñón. Ya. La pregunta es, ¿esos quistes se tienen que sacar, dejarlos ahí? Unas preguntitas. ¿Qué edad tiene usted, si se puede decir? 68 y soy hipertensa. Perfecto. No me lo hubiera dicho, ya sabía que era hipertensa. La mitad de las personas mayores de 65 años tienen un quiste. Vuelvo a repetirlo, ¿ya? La mitad de las personas mayores de 65 años tienen un quiste. Sobre todo las personas que son hipertensas. Entonces no me lo hubiera dicho y me hubiera quedado bien. Los hipertensos de larga data, mayores de 50, 60 años, tienen un quiste. Solitario, se llama. Y mejor, y aclarando, pueden tener hasta 2 quistes en cada riñón, hasta 2 quistes. Y son quistes solitarios, tienen que llamar quistes simples, porque son unos quistes bien formados, en un borde bien definido, generalmente menores de 2 centímetros. Se llaman solitarios aunque pueden ser 2 en cada riñón. ¿Y qué significan? Significa envejecimiento de riñón. Significa problema túbulo-intersticial. Significa que esa persona o es gotosa, o es hipertensa y tiene ya un buen tiempo y más de 50 años, más de 55 años y tiene ¿ok? Por supuesto que hay que ver cómo es el quiste. Porque el quiste tiene como quiste simple, aquel quiste menor de 2 centímetros, hasta 2 por riñón, un quiste que está bien definido, con un límite delgado y que no tiene nada en su interior más que agüita. ¿Ya? Si es así, es parte del envejecimiento del riñón, es hipertensa por mucho tiempo y seguro que no ha estado bien controlada, y este es una demostración del envejecimiento del túbulo desde el punto de vista túbulo intersticial. ¿Ya? Igual como la piel tiene arrugas, igual como el cabello tiene canas, cuando envejece, sobre todo si no lo hemos tratado bien, los hipertensos tienen quiste.
Estoy diciendo que esto es lo más probable, no la conozco. Por supuesto que hay que ver la tomografía. ¿Por qué? Porque no quita, disculpe, también tengo que decírselo, aunque no es lo que yo creo, pero la otra opción en una mínima circunstancia es que pueda ser un quiste parte de un tumor. Pero eso, si le han hecho con contraste, es fácil ver, ¿sí? Porque si le muestra un poco de contraste, si es un quiste siempre, el color no se va a delimitar nada, ¿sí? Bolita negra. Y si fuera un tumor, usted va a encontrar que el contraste va a rodear con todo el tumor y se va a mirar el tumor blanco. Entonces, lo más probable es de que sea un quiste solitario. Pero igual, siempre le digo, tiene que verlo un especialista, que sea radiólogo, nefrólogo, internista o un médico, que podrá darse cuenta si es un quiste simple, que es normal para su edad y para su hipertensión, o si hay dudas si le puede hacer otra cosa más y debe hacer algún estudio más. Ok, ¿Ya? doctor. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Hablando del tamaño, la forma de los riñones, en general, para qué es lo que sirven. Bueno, nos hacemos un pequeño break. Por supuesto que comenzando la siguiente exposición ustedes pueden hacer cualquier pregunta, yo no me hago problemas. Hagamos un pequeño break para tomar un poquito de café, de agua y nos encontramos en 15 minutos, ¿les parece? Yo no voy a desconectarme, solamente voy a pausar el micro y el video, ¿ok? Ya, estaba mirando su examen que les voy a... Hay un examen que les voy a dejar a las 9 de la noche, para que lo puedan resolver. Es un pretest. Son preguntas entre fáciles y difíciles, pero sobre todo lo que les pido es que revisen las preguntas. La mitad está, las hemos conversado y la otra mitad es para que lo puedan buscar las respuestas, pues sí. Pueden leer un poco para el día de mañana, ¿ya? Eh, es el pretest, digamos, y es muy parecido al post-test. Bueno, comencemos entonces, ¿ya? Voy a compartir la pantalla. El siguiente tema va a ser enfermedad renal. Bueno, ya hemos hablado de qué es el riñón, más o menos lo hemos conocido, cómo se desarrolla, cuál es su normalidad. Y lo que tenemos que conversar ahorita es qué es lo anormal y cómo lo clasificamos, ¿sí? Para tener una idea. Existen algunas dificultades todavía de investigación en enfermedades renales, ¿sí? Los datos que vamos a hablar son de pacientes, como digo, son pacientes de entre 30 y 60 años, de ojos verdes, gringos, rubios. Entonces, la división de la enfermedad renal está dado para esa edad, está hecho en Estados Unidos, en Europa, en el mundo. ¿Qué me refiero? O sea, si nosotros tenemos un paciente anciano, tendrá otra forma de clasificación, lo conversaremos, ¿sí? O si tengo un paciente que pesa, que mide pues 1,50 m, también tendremos que enfrentarlo de otra forma, ¿sí? Como digo, o sea, lo que vamos a conversar sobre todo es de un paciente, pues, 1,70 m, entre 30 y 60 años, que pesa hasta 80 kilos, y bueno, que no tiene ninguna enfermedad crónica de otro tipo, ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que vamos a tener una idea y cuando conversaremos sobre las variaciones de edad, peso, las conversaremos en ese momento de la exposición. Vuelvo a repetir, hemos conversado qué es lo normal, el riñoncito, las funciones normales, la función, la, normalmente para qué sirve, y ahora vamos a tratar de definir la enfermedad. ¿Ya? Pasaremos a compartir pantalla.
Bueno, la enfermedad renal crónica, tenemos que dar una introducción, ¿sí? Hay una enfermedad renal crónica, que es la que vamos a comenzar ahorita, y una enfermedad renal aguda. La aguda es la que se da en el momento, ¿sí? La crónica es aquel que tiene más de 3 meses, ¿ya? Comenzaremos con la enfermedad renal crónica porque es la más común y la que vamos a ver pues en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, la enfermedad renal común, ahí está la definición, como la presencia de alteraciones en la estructura o la función durante al menos 3 meses. Entonces, ya desde la definición nos dice que no solamente es tasa de filtración, o sea, los médicos, las enfermeras, el personal, cuando hablamos de enfermedad renal, lo primero que vemos solamente es la creatinina, ¿sí? La creatinina está alterada, es la enfermedad renal. Y si está más de 3 meses, crónica. Está bien, pero es una respuesta parcial, ¿sí? Porque como dice acá, no solamente es enfermedad renal crónica por la depuración de creatinina, como lo solemos hacer. La enfermedad renal crónica también es aquella que tiene un solo riñón. O enfermedad renal crónica también es aquel que tiene un tumor renal. O enfermedad renal crónica es también aquel que tiene riñones poliquísticos, ¿sí? Aunque la creatinina esté normal. Entonces, vuelvo a repetir, o sea, la enfermedad renal crónica no se centra solamente en mirar la creatinina. Sí es lo más rápido, sí es lo más común, sí nosotros podemos decir, sí, enfermedad renal crónica creatinina. Es verdad, pero no es toda la verdad. O sea, tener riñones poliquísticos también es una enfermedad renal crónica. Y de repente los riñones poliquísticos pueden tener todavía creatinina normal, pero es una enfermedad renal crónica porque hay una alteración de su estructura. ¿Sí? Entonces, primer punto, que la enfermedad renal crónica es una alteración no solamente de la creatinina, o sea, de la depuración, sino que también cualquier alteración en su estructura o su función. Hay pacientes que orinan sangre, una microhematuria familiar, una microhematuria paroxística, una IgA, una enfermedad crónica, también es una enfermedad renal crónica, pero sin que se altere la función, la depuración renal, porque como hemos dicho, la función renal no solamente es limpiar la sangre, sino que también es manejar el bicarbonato, una acidosis tubular familiar, tipo 1, tipo 2, también es una enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, manejar la hemoglobina, también tenemos problemas de osteodistrofia por enfermedad renal. Entonces, la enfermedad renal no solamente es mirar la creatinina, también son estructuras alteradas o otras funciones alteradas, ¿ya? Ahora, en general, cuando hablamos de enfermedad renal crónica por tasa de filtración, estamos comentando que hay una alteración de más de 3 meses para llamarla crónica. Los marcadores que podemos ver de daño renal, no solamente la tasa de filtración, como ustedes ven, menos de 60, sino también puede ser alteraciones, una albuminuria elevada, lo conversaremos bastante ahorita, una alteración de sedimento que puede ser sangre, continuamente vemos sangre, o cilindros hemáticos, cilindros hialinos, o proteinuria o albuminuria, como está arriba. Puede ser alteraciones electrolíticas, como puede ser como puede ser una acidosis, ¿sí? O hay enfermedades perdedoras de potasio que también pueden causar este problema, ¿sí? Hay también alteraciones y estructuras histológicas, por ejemplo, glomerulonefritis o cambios mínimos que pueden tener enfermedades renales, pero sin alteración de la creatinina. O podemos ver también alteraciones en las ecografías, como es el tamaño u otras cosas. ¿Ya? Entonces, doble sistema pilocalicial, riñones en herradura, riñones poliquísticos, como hemos conversado, ¿sí? Trasplante renal también es una enfermedad renal crónica, ¿sí? El paciente puede tener creatinina normal, pero es un trasplantado. Entonces también está denominado como una enfermedad renal crónica. Y por supuesto una tasa de filtración, ¿sí? Menor de 60.
¿Cómo medimos la tasa de filtración glomerular? Ahí está. Y esa es una pregunta también del test. Para medir la tasa de filtración tenemos que buscar una sustancia que solo se filtre. Lo hacen en investigaciones, inulina u otras, pero nosotros habitualmente usamos creatinina, que no es perfecta, pero que sí nos da una aproximación muy alta, del 90% o más del 80%, porque la creatinina no solamente se filtra, que es lo que nos gustaría medir, sino que también se absorbe y se reabsorbe, ¿sí? O sea, se reabsorbe y se excreta, mejor dicho. Pero normalmente nosotros medimos la tasa de filtración con la creatinina, aunque no sea perfecta. Solo en trabajos de investigación se utilizan pues sustancias que solo se filtran, como la inulina, que es una sustancia que solo se va a filtrar, y entre otras sustancias que nos ayudan para poder ver la tasa de filtración glomerular en forma más perfecta, está el ácido paramino hipúrico, que también solo se filtra, ¿sí? El problema de la creatina que es que se filtra en 80, 90, 90%, pero hay un porcentaje, 10, 15%, hasta 20% que se puede absorber, o sea, reabsorber, pero secretar. Por ejemplo, para los médicos en detalle, cuando hay proteinuria, se bloquea la reabsorción de creatinina. Lo voy a decir más lento. La creatinina tiene que filtrarse. Después de filtrarse en el túbulo, se reabsorbe, o sea, regresa la creatinina un poco a la sangre, pero también se secreta creatinina. ¿Ya? Es lo normal. Cuando hay proteinuria, se filtra la creatinina, se secreta creatinina, pero la reabsorción no se produce. Se ve bloqueada. Por lo tanto, se pierde más creatinina en la orina. Por lo tanto, hay menos creatinina en la sangre. Entonces, la filtración puede ser mayor de lo que se cree. Vuelvo a repetir, en los pacientes con proteinuria, como los diabéticos, ¿sí?, se puede botar más creatinina de lo que en verdad se está filtrando. Y al botarse más creatinina porque se bloquea su reabsorción por la proteinuria de la nefropatía diabética, como estoy evitando que se regrese creatinina a la sangre, mi creatinina en sangre va a ser más baja de lo que en verdad es. Y al ser un poco más baja la creatinina, me da un falso alivio de que la creatinina puede estar más baja de lo que en verdad está. Eso es hasta un 20%. O sea, un paciente con proteinuria que tiene una creatinina de 2, en verdad tiene 2.4. ¿Ya? Un paciente que tiene 3, en verdad su creatinina debe ser 3.5, 3.6. Entonces, no te vuelvo a repetir, cuando yo estoy midiendo la tasa de filtración glomerular, la forma perfecta es solo medir la filtración. Y esas sustancias que solo se filtran y no se reabsorben ni se secretan, inulina o ácido paramino hipúrico. Pero son difíciles de medir, o sea, no se hacen pues, en laboratorios normales. Lo que sí podemos hacer es la creatinina, pero la creatinina lamentablemente no solamente se filtra. Hay una parte de la creatinina que en el tubuli nosotros botamos hacia la orina y una parte que el tubuli reabsorbe. Entonces, la creatinina no es perfecta, sobre todo cuando un paciente tiene proteinuria, nefropatía diabética, cuando el paciente tiene proteinuria, porque tiene diabetes y está botando proteínas en la orina, está teniendo orina espumosa, esa proteína en la orina hace que no se absorba la creatinina, o sea, que no regrese creatinina a la sangre, por lo tanto en la sangre la creatinina es más baja y nos da un falso alivio, ¿sí?, de hasta un 20%. ¿Ya? Entonces hay que tener esos pequeños detalles cuando evaluamos pacientes diabéticos, por eso que pues,
peor de lo que sale la creatinina, ¿sí? Bueno, pero existen también fórmulas para poder calcular la depuración de creatinina sin tener que juntar la orina 24 horas. Y la que más usamos es la EPI, es la que está teniendo mayor reconocimiento. Y la otra que usamos es, pues, la fórmula que ustedes ya conocen, pues ya no se debería usar, ¿sí? La que tenemos que usar es más la fórmula de EPI, que la pueden conseguir por internet en cualquier aplicación con fórmulas y aparece en las páginas. Ya estamos en la creatinina, volumen de orina y la edad, ¿sí? La edad del paciente, si es negro o no es negro, de raza negra. Teniendo la depuración de creatinina, nosotros podemos hacer una clasificación que, bueno, generalmente los médicos ya las conocemos, según la tasa de filtración, ¿sí? Entonces puede haber una tasa de filtración mayor de 90, entre 60 y 89 es grado 2, grado 3 entre 60 y 30, pues la dividimos entre A y B, menos entre 30 y 15 y menos de 15, que es ya pues como para entrar a diálisis. Eso lo conocemos, pues está acá la tabla. Lo que yo quiero dar hincapié es que esa es una clasificación que antes la hacíamos cuando yo estudiaba, ¿sí? Pero cuando yo estudiaba comenzaron a aparecer estudios de albuminuria o proteinuria. Y eso revoluciona el pronóstico, ¿sí? Sobre todo el pronóstico. Yo puedo tener un paciente que está en estadio 3B, pero sin proteinuria, o sea, sin albuminuria. Tiene 70 años y estoy tranquilo. Digo, señor, no se preocupe, mientras su albuminuria o su proteinuria esté normal, su función renal es estable. Estable, ¿sí? Va a disminuir 1% por año, lo que dijimos. Se va a deteriorar 1% por año. Pero si yo tengo un paciente con una enfermedad renal crónica grado 2 y tengo la albúmina o proteinuria muy elevada, en el rango de una macroalbuminuria, o peor aún en un rango nefrótico, o sea, más proteinuria, más albuminuria, pues yo me preocupo, porque como ya les dije, su riñón se va a deteriorar hasta 10% por año. O sea, si yo ya tengo eh, un paciente que está un poco disminuido, yo sé que en el pronóstico, entre más proteinuria, su función renal se va a deteriorar, se va a envejecer, se va a destruir más rápido que lo normal. Entonces me preocupa más tener un paciente con una proteinuria o una albuminuria alta que tener un paciente con un estadio 3, 3A, 3B, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente con una proteinuria alta se está deteriorando su riñón, o sea, muy rápidamente, ¿sí? Y es más, en ese paciente yo puedo hacer algo para tratar de detener el daño. Por supuesto, no lo voy a detener al 100%, o sea, no voy a detener totalmente el envejecimiento del riñón, por decirlo así. Porque, repito, el riñón envejece normalmente 1% al año, ¿ya? No le podemos decir al paciente que tiene usted G3, estadio 3, sin proteinuria, usted no se va a deteriorar su riñón. Mentira, o sea, el cabello, como les dije, el pelo, las canas, las arrugas, todo envejece. Y no tenemos la pastilla pues todavía mágica que detiene el envejecimiento. Pero sí le podemos decir que si la proteinuria está o la albuminuria está en un rango normal o menor, va a tener un envejecimiento normal como cualquier otra persona. Pero si tenemos una albuminuria o una proteinuria alta, el envejecimiento va a ser mucho más rápido. Mucho más rápido que un paciente que no tuviera esa albuminuria, esa proteinuria. ¿Ok? Entonces esa es la importancia de medir albuminuria. Ahora, ¿qué es mejor, medir albuminuria o proteinuria? Esa es una buena pregunta. Y les paso a explicar. Cuando vemos, como yo decía, les voy a hablar como les hablo a mis pacientes para que ustedes también puedan usar quizás esas mismas analogías que parecen sencillas y prácticas, pero que han costado poderlas inventar. Digo, señor, usted conoce qué son las proteínas, sí. Hay proteínas en la carne, sí, en las menestras, sí. Hay proteínas en el pescado, sí. En la clara de huevo hay proteínas también. Entonces existen muchos tipos de proteínas.
Estoy explicándolo a un nivel para el paciente, ¿sí? Nosotros sabemos que las proteínas pueden ser pues albúmina, globulinas, antitripsinas, inmunoglobulinas, gamma globulinas, A, B, A, F, G, M, ¿sí? D, E. O sea, que hay muchas proteínas, es la idea, ¿sí? Hay muchos tipos de proteínas. Y yo puedo medir el total de proteínas en la proteinuria, ¿sí? Cuando mido proteinuria, pues mido pues, todas las proteínas, hasta inmunoglobulinas, pero a veces no tienes tan, puede ser un mieloma, para los médicos, y sale una proteinuria alta, ¿sí? Mido muchas proteínas. Pero de esas muchas proteínas, varios tipos de proteínas, la proteína que es específica del riñón, muy específica o específica del riñón es la albúmina, que es una clase de proteína. Entonces, yo puedo medir todas las proteínas en orina, que sí me ayuda y es fácil, o puedo medir la proteína específica que me va a indicar el daño específico del riñón, que viene a ser la albúmina. Entonces, medir albuminuria es mucho más específico del daño renal, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con mieloma, puede ser que tenga proteinuria elevada y no sea un problema de albuminuria específica, sino que está botando pues parte del mieloma, los anticuerpos, las proteínas de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas por la orina, ¿sí? Otra, por ejemplo, que es interesante, me han hecho acordar. Yo puedo tener albuminuria positiva o negativa, mejor dicho, albuminuria negativa, pero cuando hago un examen de orina y hago una prueba con la cinta para ver proteínas en cruces, me sale proteínas, dos cruces positivos, pero mido albuminuria y me sale negativo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues estoy midiendo otra proteína que no es la albúmina, ¿sí? Y una opción es que sea mieloma, pero la otra opción son infartos. Porque la mioglobina, sí hace una interacción con la tira reactiva del examen de orina. Entonces el examen de orina puede salir positivo por mioglobina, ya sea radiomielitis o ya sea un infarto, pero cuando mido albuminuria me sale negativo, ¿sí? Porque no es albúmina, pues la del corazón, ¿sí? Cuando hay un daño, un infarto cardíaco o un problema de radiomielitis, ¿ya? Sí, puede aparecer esas supuestas incongruencias. Y en el mieloma igual, pues, ¿sí? Me sale albuminuria casi normal y me sale proteinuria 2, 3 gramos. Puede ser un mieloma. Entonces, regresando, entonces, de todas las proteínas que yo puedo medir en orina, la proteína que es específica del riñón es la albúmina. Y sí, me ayuda a medir la albúmina. Y es más, eh, entre más daño haya algo del riñón, entre más daño haya del riñoncito, haya del riñón, más albuminuria tendré. Y entre más albuminuria tengo, más rápido se va a deteriorar ese riñón. ¿Ok? Ahora, también es verdad que recordemos que la albúmina se filtra. Ya cuando estoy en una tasa, en un grado 5 renal, o sea, cuando ya mi riñón está totalmente cocinado, o sea, menos del 15% funcionando y los glomérulos, más del 85% destruidos, la albuminuria o la proteinuria baja. Baja porque ya no tiene por dónde pasar, ¿sí? La mayoría del riñón está fibrosado, destruido, entonces, ¿qué va a filtrar? Pues ya no tampoco filtra mucha proteína, ¿sí? Entonces, esa es otra forma también de evaluar. Tengo creatinina de, no sé, pues 5, ¿sí? La tasa de filtración glomerular me sale 10, pero tengo 3 gramos de proteínas, o tengo más de 2000 gramos de, 2000 miligramos de albuminuria. Oye, puede ser un problema agudo, ¿sí? Porque todavía hay glomérulos que existen, que están haciendo pasar albúmina, pero que no están destruidos, pero que sí, no están depurando, no están bajando la creatina, pero sí están dejando pasar albúmina. Entonces, ese es como para pensar, hoy todavía hay glomérulos funcionando, puede ser un problema agudo y no tanto crónico, ¿sí? ¿Ya? Entonces,
La clasificación que vemos ahora, no solamente tenemos que ver qué tasa de filtración glomerular tengo, como cuando yo estudiaba, sino que es importante saber el grado de albuminuria que tengo. Y entre más albuminuria yo tenga, mayor es mi riesgo de deterioro de la enfermedad renal, ¿sí? Mayor riesgo tengo que mi riñón se vaya a destruir, o vaya a claudicar, que va a llegar a diálisis, que se vaya a destruir mi riñoncito, ¿sí? Entonces, no solamente es ver cuánto está funcionando mi riñón, sino cuánta albúmina estoy botando. Y acá está interesante el caso porque acá dice menos de 30. Son estudios del 2012 como 2010. Ya se ha demostrado, y les voy a dar la noticia, no la noticia, eso hace como 5 años, 7 años, no más, 8 años, de que entre menos albuminuria mejor. Los pacientes que tienen, bueno, entre 10 y 30 de albuminuria, y aquellos que tienen menos de 10, o menos de 15, pongámosle ya, menos 10 es el estudio. Los pacientes que tienen menos albuminuria tienen la mitad de riesgo de infarto cardíaco que los que tienen entre 20 y 30. Vuelvo a repetir. Si bien se supone que es normal menos de 30, aquellos que tienen menos de 10 tienen la mitad de riesgo de un infarto cardíaco. O sea, entre menos albuminuria mejor. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el infarto cardíaco con nuestro riñón? Que como les comentaba en el glomérulo, en la filtración, no hay una capa que es el endotelio, y el endotelio cubre todo. Cubre el corazón, el hígado, cubre las arterias y las venas, sobre todo en esas arterias pequeñitas como el corazón. Si yo tengo alterado el endotelio, o sea, lo que recubre las arterias, no solamente es el riñón, está alterado el endotelio, me produce albuminuria, o sea, está dejando pasar la albúmina, pero no, ese es el daño que yo veo en el riñón, pero ese daño del endotelio, vasculitis, hipercolesterolemia, inflamación, no solamente es el riñón, lo estoy viendo en el riñón y gracias a Dios que orina y sale y me doy cuenta que hay albuminuria, pero ese daño en el endotelio es en todo el organismo. Y uno de los daños en el corazón va a provocar, este daño del endotelio va a provocar infartos, aterosclerosis, infarto, inflamación, albuminuria, inflamación, infarto, ¿sí? Más allá, inflamación, oxidación, acidosis, albuminuria, infarto, albuminuria, inflamación, endotelio inflamado, albuminuria, pérdida de la función renal, fibrosis, pérdida de la función renal, envejecimiento y pérdida de la función renal. Entonces, si bien decimos que es lo normal es albuminuria menos de 10, también les diré que los que tienen menos de 10 tienen la mitad de riesgo de infarto que los que tienen menos de 30. ¿Ya? Entonces, entre menor albuminuria, estamos mejor nosotros, felices los 4. Sí, entre menos albuminuria es mucho mejor. Ya, es mucho mejor tener menos albuminuria. Y entre más albuminuria, peor. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cómo nos ayuda la creatinina y la albúmina? Entonces, todo paciente que nosotros creemos que puede tener un problema renal, debemos tomarle no solamente una creatinina, sino una albúmina, una albuminuria. La creatina se toma en sangre, eso lo sabemos. Es un poco de sangre y es una prueba que se puede hacer en una hora, 40 minutos, una hora. 40 minutos. Y la albúmina, como la albuminuria ha pasado por una serie de evoluciones. Primero proteinuria 24 horas. Después en niños se hizo una proteinuria y creatinuria. Como no puedo juntarles orina 24 horas, solamente tomo una muestra de orina y en esa muestra de orina mido la proteinuria. Esto ya fue comprobado que sí convalida, sí se relaciona a una albuminuria, una proteinuria 24 horas. Y cuando apareció la albuminuria,
Primero se medía albuminuria en 24 horas, pero ahora se toma solamente una muestra de orina simple y se hace albuminuria, creatinuria, esto para corregir el problema de la deshidratación, ¿sí? Una albuminuria, creatinuria en una orina al azar, en una muestra pequeña de orina al azar, y esto que fue convalidado en niños, ya ha sido convalidado también en adultos. O sea, si bien podemos hacer proteinuria 24 horas, tiene el mismo valor hacer una albuminuria, creatinuria en orina, una muestra de orina, tiene la misma validez que ocultar orina 24 horas. Es más, esta albuminuria, creatinuria en orina al azar no tiene que ser la primera orina, puede ser en cualquier momento del día, ¿sí? Por supuesto que se recomienda que sea la primera orina, pero puede ser en cualquier orina. Entonces nosotros cuando tratamos de tamizar o clasificar un paciente, sí lo puedes hacer en una hora, ¿sí? Sobrado, o sea, lo evalúas. Si el paciente tiene riesgo de enfermedad renal, como está arriba, mayores de 60 años, o hipertensos, diabéticos, alguna enfermedad cardiovascular, o tiene antecedentes familiares, o tienes tú alguna sospecha, ¿sí? Entonces lo que tú tienes que hacer es pedir una creatinina y una muestra de orina, albuminuria, creatinuria. La creatinina, no estaba equivocando, se hace en 20 minutos. Bueno, si lo tienes los anticuerpos, lo pones en la máquina, ¿sí? Y la albuminuria, creatinuria la puedes hacer en unos 35 o 40 minutos, el proceso. Entonces, si nosotros hemos jalado un laboratorio, pues en una hora, bueno, ya pone ya hora y media, puedes tener los resultados y darle una aproximación muy cercana a tu paciente, ¿sí? De la forma como está aquí, más o menos. Si yo con la creatinina, yo puedo hacer una tasa de filtración estimada, ¿sí? Calculada por fórmula. La fórmula es, la más usada es la EPI o MDRD. MDRD necesitas albúmina y otras cosas, pero con la fórmula de EPI la puedes hacer realmente con tu creatinina, le da el paciente y ver pues si el paciente es negrito o no es negrito, ¿sí? Si es moreno o no. Entonces, podemos tener una tasa de filtración. Esta fórmula se la van a pasar a los organizadores, la han puesto en una aplicación, ¿sí? Han hecho una aplicación para sus celulares, sus computadoras, donde ustedes pueden, se las van a pasar al grupo y mañana también estará en Play Store para que lo puedan bajar, ¿sí? Entonces, en sus celulares. Bueno, esta fórmula que es la más usada y está más aproximada a nuestra realidad de América, nos va a dar esa filtración glomerular, ¿sí? Entonces, y por otro lado, la orina nos da un coeficiente de albuminuria, creatinuria. Y más a decirle, como les dije, si está menos de 30, le dice, señor, está normal, ven en un año. Bueno, yo les digo, si diabéticos hipertensos, vengan al año. Con está entre 30 y 300, hay que ver otros factores, ¿sí? Ver si el colesterol, hay que ver si la presión está controlada, si la glucosa está controlada, trato de ver esas cosas, ¿sí? Ver si no hay otro problema. A veces tiene una infección urinaria o un mal control del COVID en este caso, puede ser también, ¿sí? Entonces, repetimos hasta 2 veces en 3 meses y si esto continúa, yo lo catalogo como enfermedad renal crónica y lo mando al nefrólogo. A veces un post-COVID, a los 15, 30 días desaparece, ya fue por COVID. O de repente le arreglo, estaba maltratada la hipertensión, le corrijo la hipertensión y se arregló. Entonces, eh, hay que repetirlo. O a veces es un error de laboratorio, ¿sí? Es un error, o tiene una infección urinaria, o tiene un problema de una enfermedad de transmisión sexual, algo, y lo corregimos y a los 2, 3 meses está normal. O un error de laboratorio, lo repito y está normal, ¿sí? Yo diría que así se queda en el nivel de atención 1, 2, 3 y 1, 2, ¿sí? Pero si es que ya eso se repite y se mantiene, a pesar de corregir lo que puedo corregir, ya es una enfermedad renal crónica y lo envío al nefrólogo. Ahora, si está más de 300, lo envío al nefrólogo de arranque, ¿sí? ¿Por qué? Porque más de 300 no es una hipertensión mal controlada, ¿sí? No es una hito.
es algo mucho más grave. Sí, no es que tiene el colesterol alto, los triglicéridos altos, porque puede subir un poquito la albuminuria, sino que tiene algo más grave. Más de 300 hay que remitirlo al nefrólogo. Y en estas de filtración, bueno, estadio 4 es a menos de 30, hay que remitirlo al nefrólogo. Y también cuando está relacionado a una albuminuria mayor de 300, también hay que mandarlo al nefrólogo, ¿sí? Ahora, si yo tengo entre 30 y 60, el Seguro Social dice que con 3B, o sea, menos de 45, debe ser referido al nefrólogo, ¿sí? Acá, esta es los españoles dicen menos de 30 referido al nefrólogo. Pero sí, menos de 45 en el Seguro Social hay que remitirlos al nefrólogo, ¿ya? Eso sí, solamente es tasa de filtración. Ahora sí, como te digo, está entre 30 y 60 y tiene albuminuria, también hay que referir al nefrólogo. También refiere al nefrólogo si tenemos una ecografía alterada. ¿Sí? Si hay una ecografía alterada, como dije, ya es una enfermedad renal crónica y tenemos una tasa de filtración menos de 60, hay que referirlo al nefrólogo. Ahora, detalles. Y eso sí, no se han puesto de acuerdo los nefrólogos ni los geriatras. ¿Qué hacer si yo tengo un viejito de 90 años que me llega con tasa de filtración de 45, que según el Seguro Social debe ser referido ya al nefrólogo, y tiene albuminuria normal, menos de 30? Yo lo hago, me levanto, le doy la mano y le digo, señor, yo quisiera llegar a 90 años con su riñón. Porque si yo tengo 90 años con una tasa de filtración de 45 y no tiene albuminuria, ya pues, o sea, voy a tener una función renal buena, ¿sí? Al contrario, tener un chico de 18 años con 100% de depuración, pero con una albuminuria mayor de 300, pucha, yo lo mando al nefrólogo volando. ¿A qué voy? Lo que les decía, o sea, este esquema es para un paciente, pues, adulto, menor de 55, 60 años, pero si yo les he dicho que el riñón envejece normalmente 1% por año, un paciente de 85 años tendrá pues una tasa de filtración del 50% así nomás de arranque, ¿sí? O sea, solamente ya 50% solamente por la edad. Solo por la edad ya debe estar en 50 mililitros por minuto, ¿sí? Solo por la edad. Ahora sí yo veo que... Y esto es una filtración corregida a 1,63 de metros de superficie corporal, ¿sí? Si yo tengo un viejito de 1,50 m, flaquito, ¿sí? Y que tiene 85 años, viene con una tasa de filtración de 60, si yo lo corrijo, porque a veces no lo corregimos a su superficie corporal, va a salir 70. Y no tiene albuminuria, yo lo mando a su casa, ¿sí? Los viejitos son muy aprensivos. Ahí tenemos una licenciada que trabaja con los viejitos. Y tú le dices algo que está mal y se pone mal, ¿sí? Cuando no está mal que un viejito tenga 50% de tasa de filtración glomerular. Más de 80 años, 50%, y no tiene albuminuria. Yo lo mando a su casa. Lo mando a su casa. Le pongo ahí, no sé si han visto mis referencias. Pongo paciente sí, pues, me referí si tiene pues algún otro riesgo, factor de riesgo, ¿sí? Además, para llegar a 80 y tantos años en el Perú, así, es un sobreviviente, o sea, y sin albuminuria, vuelvo a repetir, sin albuminuria, con una albuminuria normal, menos de 30, no, 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 no es un riesgo, ¿sí? No es un riesgo, ¿ya? ¿Qué más? Eso, ahora, también hay que corregir, bueno, esto va al índice a la superficie corporal, esto está referido a 1,73. Si yo tengo una mujer, ¿sí? Si tengo una mujer 1,50 m, amputada, pues, o sea, hay que hacer la corrección y seguro que le va a subir 10 a 20 por su tasa de filtración glomerular, ¿sí? Fácilmente. Entonces, no nos olvidemos de corregirlo a la superficie corporal y no nos olvidemos de valorar a los ancianos, ¿sí? Y no preocuparlos de antemano, ¿sí? Un paciente de 80 años con 50% sin aluminuria está normal, ¿no? Y como decía
nuestra participante, que bueno, si tengo un quiste, pues sí, hay que ver si tiene albuminuria, hay que ver su tasa de depuración y corregir factores de riesgo, ¿sí? Con eso lo puedo hacer ahí en Alto Mayo, en Rioja, en Moyobamba, ¿sí? Ahora, si tiene un factor de riesgo que no puedo controlar, o hay una luminuria mayor de 300 o mayor de 30 y ya no puedo controlar los factores de riesgo, o puedo controlar lo que yo puedo y no puedo más, no mando. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Y la albuminuria creatinuria es el gol estándar ahorita. No, no es el gol estándar, solo no. Pero es lo más factible que podemos hacer en este momento. ¿Sí? El gol estándar siempre será albuminuria 24 horas. Albuminuria 24, pero tiene mucha relación, correlación con albuminuria creatinuria, que lo puedo hacer en cualquier lugar. El código que se hace es B0175, que está ahí en el sistema. B0175, albuminuria creatinuria, la tasa de... Y eso es lo que tenemos que manejar, ¿sí? Igual que creatinina. Ya, y bueno, remitir al nefrólogo. Acá también hay siempre enfermedades más de 80 años, tener cuidado, no, no tomarlo literalmente y tratar de hacer algo más, ¿sí? Ahora, hay factores de riesgo, pues hay cosas que hacen que la enfermedad, no solamente la albúmina, la albuminuria, o sea, las proteínas, la albúmina en orina, es un factor de riesgo, es el mayor factor de riesgo, pero hay otros factores de riesgo más, ¿sí? Que los hemos estado comentando. Bueno, edad avanzada, si tiene familia con enfermedad renal, si la masa renal está disminuida, o sea, si le saca un riñón a una persona por algún disparo, cáncer, por cálculos, tiene un factor de riesgo. O sea, sí tengo que controlarlo por lo menos una vez al año, ¿sí? Bajo peso al nacer, lo que conversamos de los estudios indios. Razas negras, sí, no sabemos por qué las razas negras tienen un peor pronóstico en enfermedad renal. O sea, tiene, o sea, los estudios se han hecho por todo lado y la raza negra genéticamente tiene un problema con el riñoncito, ¿sí? Que va para focalización segmentaria, sobre todo, ¿sí? Y focalización segmentaria es una enfermedad renal, les comento que no la sabemos tratar, o sea, no tenemos todavía cómo tratarla bien. O sea, a veces funciona, a veces no funciona el tratamiento. Es el talón de Aquiles de los nefrólogos, ¿sí? Hipertensión arterial, ya hemos hablado, diabetes, obesidad también le va mal al riñón. Nivel socioeconómico bajo, sí, es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. Los pacientes que no tienen seguro social se mueren. Bueno, se morían, ahora ya sí, sí. Pero hasta hace 10 años, no tener seguro social era muerte fija para un paciente en diálisis. Es muy caro la diálisis. De 350 dólares la diálisis, son 13 diálisis. O sea, sobrepasa $1000 al mes. ¿Y quién tiene? La gente que no tiene dinero y no tenía seguro se moría. Es más, no ha habido nefrólogo en Cajamarca hasta hace 5 años, creo, no había nefrólogo. En Iquitos, en Tumbes, tampoco, recién había un nefrólogo desde el año pasado que ha llegado nuestro amigo, un residente que hemos tenido Ramos. Antes había un nefrólogo que iba y venía, pero no uno fijo, ¿sí? Entonces, no tener un nivel socioeconómico bajo es, sí, pues es mal pronóstico para que no te vaya bien. Hay otros daños.
Bueno, bueno,
avisen o tienen que enviar el pretest, ¿sí? Por algo es un pretest. Por favor, envíen sus pretest o los resultados, pues, ¿sí? Yo creo que esperaremos 3 minutos más. Tres minutos más para que sean los 45 minutos. Ahora, es como voy comentando, el pretest es un pretest, no significa que tienen que resolverlo todo, ¿sí? No se sientan mal si no se resuelve, o sea, tenemos 2 días para desarrollar algunos temas que faltan, como es anemia, hipertensión, el equilibrio ácido-base, ¿sí? Tienen la suerte de que tienen ahí las preguntas, entonces hay que buscarlas, las que no se pueden resolver. Nadie va a perder, ¿no?, el curso o va a salir jalado o algo así por no resolver el pretest. Con tranquilidad. Sobre todo los que personal que no maneja el paciente renal, no está con ellos, o el personal que no es médico, pues tiene más dificultades. Pero en 2 días resolverán el 90%, ¿sí?